que el virus vino de dos murciélagos, donde tenemos en este momento en el mundo dos tipos de serotipo del SARS-CoV-2, así es como se llama el virus, y la enfermedad que produce se llama COVID-19. Viene del tracto respiratorio de una mutación genética de dos células de murciélago. Pero el murciélago no es el que finalmente infecta al ser humano. Tiene que pasar el virus del murciélago a un mamífero, y pues como ustedes bien lo saben, en uno de los países estaban comiendo este animalito al parecer, o se comercializa este animalito, que es un mamífero, que es el que al parecer tiene pues tiene este virus. En estas diapositivas ustedes van a ver bastante información, inclusive hay un video explicativo en BCC de cómo es que se está transmitiendo por este animal este virus. Entonces pueden utilizarlas porque les vamos a entregar estas diapositivas también después de que terminemos esta charla. ¿Cómo se transmite según el manual de bioseguridad que emitió el ministerio en las personas? Entonces tenemos una persona que está con síntomas o sin síntomas, pero que tiene el SARS-CoV-2, ella estornuda, ella tose, y a través, o habla, y a través de estas goticas contamina ojos, nariz y boca. Las personas que hacen los análisis en las empresas de salud pueden estar contaminándose con aerosoles que pueden salir de la persona que se les está haciendo la muestra, o en este estudio que está aquí, demuestran cuál es la persistencia de este virus en algunas superficies. Es inclusive interesante que nosotros dejemos de mirar falsas noticias y remitamos siempre a estudios científicos como los que hay acá. Aquí refiere cuánto puede demorarse este virus vivo en estas superficies. En este mismo estudio tenemos que la investigación de este estudio coloca el virus frente a algunos productos desinfectantes. Quise traer esta diapositiva, sé que algunos están diciendo, oiga, pero esto es mucha información, se las voy a dejar a ustedes, no lo voy a leer absolutamente, porque pues no me gusta ser este profesor karaoke tampoco. Por ejemplo, tenemos etanol, y aquí muestra la reducción a un 78% de concentración. Vemos que hay una reducción bastante grande con respecto a la reducción de este virus de 5 unidades logarítmicas. Aquí también tenemos, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, donde tiene una reducción de 4 unidades logarítmicas, y pues esto lo coloqué en rojito porque es que algunas personas están comprando estos componentes que se llama clorhexidina, donde realmente se demostró en este estudio que no hay ningún efecto sobre la muerte, o por lo menos gran efecto sobre la muerte de este virus. En este documento que genera el Ministerio de Salud, donde nos dice, oiga, usted puede elaborar alcohol, podemos ver que refiere el ministerio que se puede preparar, perdónenme un segundo, que se puede preparar, cómo se puede preparar, pero aquí refiere que posee una actividad antimicrobiana rápida y amplia. Entonces, estos videos que tenemos por ahí, que no es un bactericida, pues fíjense que sí reduce la cantidad de virus que pues, pueden existir. En la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, aquí está la bibliografía con referencias a APA, refiere cuáles son los productos que están reconocidos por la EPA en Estados Unidos para matar el coronavirus. Ustedes pueden ir a este link o a esta parte y allí poder identificar claramente pues cuáles son. Allí dicen cuáles son las presentaciones, cómo se aplican, cuál es la empresa que los vende. Interesante pues para nuestro plan de bioseguridad. Inclusive aquí refiere estos productos químicos, pero solamente para lo que son superficies. Bien. En este documento que se muestra acá, en el documento que es la circular 019, no sé por qué me está fallando el puntero acá, quería explicarles en este momento en Colombia cómo estamos nosotros detectando o haciendo diagnóstico del virus. Las pruebas que se están utilizando en este momento son de detección de anticuerpos para la detección. ¿Por qué? Porque es que necesitábamos una metodología que fuera un poco más económica y que fuera más rápida,
ya que esta cuesta entre 10 y 15 dólares y pues la respuesta es inmediata. Hay algunas cosas pues que sí se deben pensar, es que el 85% de sensibilidad tiene esta detección de anticuerpos y desafortunadamente pues imagínense una población de 100 personas, si 15 personas pueden tener errores en el análisis, pero pues es una forma de hacer detección rápida. La otra es pues una prueba que inclusive cuando trabajaba en virología manejé, que es la RT-PCR, es una prueba genómica. Como se va a detectar no solamente el antígeno, sino la parte genética del virus, pues tiene un 95, un 90% de sensibilidad. Lo que pasa es que es bastante costosa y mínimo son 6 horas para que se pueda tener un resultado. ¿Cuándo se acabará el COVID-19? Realmente no sabemos. En el documento de MinSalud que refiero acá, plan de contingencia para responder ante la emergencia por COVID, ustedes pueden mirar este documento acá, refiere el plan y refiere una etapa que dice situación posendémica, y allí es básicamente cuando volvamos a la normalidad de la situación epidemiológica de base, ya sea porque no hay nuevos casos al SARS-CoV-2 y se mantiene su circulación y manifestaciones se hacen endémicas. Entonces hasta ese momento es posible que todas las restricciones que conocemos hoy en día se disminuyan. Entonces debemos modificar nuestra forma de vivir y trabajar pues hasta que se alcance esta situación post-epidémica. Bien, responsabilidades del empleador frente al COVID-19 en el sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, relacionado con el decreto único reglamentario 1072 y con algunas circulares. La cantidad de circulares que han salido y de resoluciones, por ejemplo, resoluciones para este tema de la emergencia, a hoy iban 46 resoluciones, aproximadamente en el Ministerio del Trabajo estaban en 16 circulares. Sabemos que estas circulares son de obligatorio cumplimiento porque son un requisito legal. Entonces, vamos a repasar un poco sobre el decreto único reglamentario 1072 que establece el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Tenemos obligaciones, por ejemplo, en el artículo 4, donde se debe definir y asignar los recursos que sean necesarios para proteger a los empleados con respecto a su salud. Adicionalmente, también establecer los controles que prevengan daños a la salud, como lo dice el artículo 6, y lógicamente promover la salud de los empleados. En la circular 17, que ya es una circular después de que se ha declarado la circunstancia de emergencia, nos dice que los empleadores y los contratantes deben proteger a los trabajadores de contraer el COVID-19 y obliga en esta misma circular al empleador a que lo tienen que hacer utilizando su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo definido desde el numeral 2246 hasta el 224632 del decreto 1072. Entonces, esto hace relación a todo lo que es la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos, el tema relacionado con la identificación y actualización de requisitos legales, el tema relacionado con control operacional, temas relacionados con los programas que hay que modificar. Bien, para el trabajador hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en una de las circulares, pues no se ha permitido autorización alguna de despedir a los trabajadores o de suspender los contratos. En el artículo 13 de este decreto 539 nos cambia algo que teníamos nosotros en la ley 1562, que es incluir el COVID como enfermedad profesional para las personas que trabajan directamente con la salud o las que están asociadas, por ejemplo, un vigilante o una persona que está trabajando en el aseo en una clínica. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque la actualización de su matriz de requisitos legales debe estar actualizada día a día dependiendo de los requisitos que salgan como resoluciones, decretos o circulares. También en este decreto único reglamentario, el 1072, hay un literal que habla sobre que el empleador debe suministrar los equipos de protección personal sin ningún costo al trabajador. Y lógicamente, pues debe existir la circular, la número 17, pues que
los empleadores y contratistas deben suministrar esos elementos de protección personal. Eso es un poco como para recordar algunos requisitos legales sobre los cuales nosotros tenemos que ir, reconocer, implementar, porque seguramente todo el plan que vamos a hacer de bioseguridad nos va a tener que modificar cada uno de los componentes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nuestro gran componente de cómo diseñar e implementar un plan de bioseguridad en tu empresa. Lo hemos enfocado para que la empresa, al irlo haciendo, pueda ir abarcando todos los temas relacionados al sistema de gestión de seguridad en el trabajo, estemos seguros de eso. Y lo hicimos sobre un enfoque de la planificación, la implementación de lo que planificamos. Vamos a verificar que lo que planificamos realmente se está haciendo y como resultado de esa verificación se puede mejorar. Si nosotros fundamentamos nuestro plan de bioseguridad de esa manera, tengan total certeza que seguramente no se va a escapar ningún cambio que tengamos que hacer con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y vamos a prevenir que las personas entren o se contagien. El objetivo principal, lógicamente, de este plan que vamos a explicar acá es la prevención del contagio de nuestros trabajadores o las personas o partes interesadas como contratistas, entre otros. Entonces, inclusive antes de empezar a hacer este plan, tendríamos que hacernos unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo específico de volver a trabajar? Esto debería pensarlo la gerencia, los dueños de las empresas. ¿Por qué? Porque tenemos que darle un sentido a este plan, si no, realmente se nos convierte en algo que es por hacer. Pero si nosotros le convertimos este plan y está enfocado a cumplir este objetivo específico, pues vamos a poder ver materializado que las acciones sí han funcionado, que los recursos sí han funcionado. Por ejemplo, un objetivo puede ser, oiga, yo voy a volver a abrir mi empresa con empleados porque necesito recuperar dinero para pagarle sus sueldos, para pagarle sus aportes. Bueno, ese es un objetivo. Según ese objetivo, nosotros tenemos que hacer todo el plan de bioseguridad. O, por ejemplo, hay otra empresa que dice, definitivamente este año no podemos alcanzar el nivel de crecimiento que queríamos del 5% en el año. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo al 0.5%. Este objetivo nos da un derrotero, que es el que tenemos que nosotros también desarrollar en este plan de bioseguridad. Con esto nosotros tenemos que mirar, oiga, si vamos a abrir, ¿cuántos son las personas mínimas o indispensables para hacer la cantidad de productos o prestar los servicios que sean necesarios para cumplir este objetivo? Me explico. Si, por ejemplo, la empresa dijo, oiga, necesitamos solamente recuperar lo que necesitamos pagar de sueldos y de los acreedores que tenemos, entonces ya tenemos un valor. Y lógicamente, pues casi todos hacen el ejercicio de, oiga, ¿cuánto cuesta mi unidad producida? Entonces, nosotros podemos decir hoy, para lograr este objetivo, tengo que producir tanto en tantos días. Ya aquí tenemos un punto de partida para poder determinar cuántas personas necesito en la producción o en los servicios. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es, oiga, ¿legalmente nosotros tenemos como empresa permitido volver a operar? La otra pregunta es que no solamente nosotros, sino los proveedores que tenemos tienen permitido trabajar, porque, por ejemplo, puede ser que como estos protocolos que están saliendo todo el tiempo de la reactivación del trabajo y del tema relacionado al plan de bioseguridad no es tan específico, entonces puede ser que se olvide meter algunos renglones de la economía nacional y queden parados algunos proveedores. Podemos traer materias primas e insumos de nivel nacional. A veces hay circulares que generan o algunos requisitos legales que generan las alcaldías, las gobernaciones, donde no permite la movilización de un vehículo. Entonces también tenemos que estar muy bien dateados sobre el tema para poder responderlo. Bien, nosotros tenemos que tener una pregunta antes de empezar el plan. ¿Se va a vender mi producto? ¿Se va a vender mi servicio? Si la respuesta es no, pues nosotros vamos a llevar a los empleados a una compañía, pero sin el sentido de poder vender. En este momento tenemos esa gran disyuntiva. Abrieron el tema de construcción de vías,
y abrieron la manufactura, pero el tema comercial no se ha abierto. Entonces, hay que mirar qué tenemos en stock de productos y mirar qué solicitudes tenemos reales de los clientes, donde pues según eso vamos a planificar cuántas personas van a ir. Si la respuesta definitivamente es que no se pueden vender, yo sí recomendaría que mientras no se puedan vender, no expongamos pues a los trabajadores. ¿Tenemos suficientes recursos para hacer la producción? Entonces, esa es otra pregunta. Todas las preguntas que sean necesarias para poder decidir, oiga, vamos a llevar a los trabajadores a que vayan a la empresa. Esas son las preguntas y entre otras que se pueden hacer. Para ya la planificación que viene siendo nuestro primer paso, la planificación de la estrategia de bioseguridad, tenemos que tener en cuenta los trabajadores, contratistas, partes interesadas, la comunidad, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el tiempo, pues que en este momento es en sus marcas listos fuera, porque ya el lunes tendríamos que estar trabajando varios, y pues el nuevo señor que se mete, pues que es nuestro virus, SARS-CoV-2. Tenemos que tener todo esto para poder saber cuál va a ser el norte que le vamos a llevar o qué vamos a querer cumplir con la apertura de nuestra compañía. Lógicamente tenemos que mirar el tema financiero y estratégico. Entonces, aquí hay varias cosas que hay que hacer en la determinación de la planificación, que es donde puede ser que nos demoremos más, que es donde necesitamos mucha más interacción entre los jefes de los dueños de los procesos. Entonces, hay que mirar cuál es el estado real y a futuro, financieramente hablando y fiscalmente hablando de la empresa. Porque según eso, nosotros podemos determinar, oiga, tenemos que hacer financiación, ¿con quién hacemos esa financiación? O no, definitivamente nos toca hacer una ley de insolvencia, o de repente el banco que ha dispuesto la nación no nos da los créditos porque pues después no se los podemos pagar supuestamente y no nos permiten un crédito. Entonces es bien importante que nosotros planeemos esta parte financiera. Nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, el tema de los seguros. Los seguros, tenemos que aclarar los seguros qué cobertura tienen con respecto a este tema de generar, por ejemplo, una enfermedad común en un trabajador de nosotros y peor, pues una enfermedad de origen laboral. Entonces, esto tiene el seguro tiene alguna cobertura, inclusive de pronto podemos hacer incumplimientos a los contratos que tenemos con los clientes. Estos seguros soportan estas demandas de los clientes. ¿Qué montos tienen estos seguros? Inclusive, bien importante es mirar, oiga, cómo nosotros, por dejar de hacer algo, podemos estar perdiendo la cobertura en estos seguros. Recordemos que en este momento, para la parte financiera es un tema bien delicado, es que todos los proveedores que vamos a tener, por ejemplo, para el plan de bioseguridad, casi todos van a pedir pagos por adelantado, van a tener un mercado con especulación de precios, poca disponibilidad de los elementos que se necesitan para poder abordar este plan de seguridad, incumplimiento de las entregas y muchas otras cosas. Dentro de esta parte financiera estratégica hay que proteger contratos nuevos colocando cláusulas de protección en contratos en caso de que, por ejemplo, nosotros, pues, no por voluntad, sino por las circunstancias que están pasando externamente, no podamos cumplir con estos contratos. Hay que también mirar el aumento o disminución de la productividad. Por ejemplo, pues desafortunadamente no aplicamos buenos controles con respecto a la prevención del COVID, se nos empezó a enfermar la gente, nos llegan los entes de control, nos cierran o nosotros mismos tenemos que cerrar porque hay unas circulares que lo refieren así. Entonces, se bajó la productividad. ¿Qué vamos a hacer? Hay que preparar un escenario para mirar la disminución de la productividad en estos casos y de repente pues el aumento también, porque pues entramos dentro de ese rubro que es importante en estos momentos en el país. Entonces, hay una explosión del trabajo. Entonces, tenemos que mirar cómo se va a manejar esa productividad. Bien. ¿Qué más tenemos que mirar en el tema financiero y es recomendable? Algunas empresas tienen materias primas o insumos que pueden ser perecederos. Toca tener en cuenta que no sabemos en qué momento volvamos atrás
y nos vuelvan a cerrar la salida a los trabajadores, inclusive pues a las empresas que en este momento están aprobadas. Entonces es importante que determinemos, oiga, vamos a comprar esa cantidad de materias primas que son perecederas sin saber en qué momento, porque esto es de un día a otro, nos cierran el permiso para salir a trabajar. Tenemos que utilizar estrategias de formar, por ejemplo, un comité de bioseguridad y crisis, el cual debería estar compuesto por la autoridad máxima de la compañía, los jefes de los procesos, debería estar integrado inclusive por personas como asesores, como abogados. ¿Para qué? Para que allí se pueda centralizar todas las decisiones y las comunicaciones que, por ejemplo, tenemos que hacer al exterior también. Hay que definir algunos objetivos en la parte estratégica de emergencia. Uno de esos objetivos es, lógicamente, si nosotros tenemos como objetivo principal prevenir el contagio de nuestros empleados, pues tenemos que tener una meta de, oiga, pudimos utilizar de los 200 empleados, ¿me escuchan? Ya te escuchamos. Sí, Sí, correcto, alguien ya te me... escuchamos. Perfecto, Ya. listo. Entonces, también hay que determinar esta meta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos 50 trabajadores. ¿Hasta cuándo vamos a permitir tener personas enfermas, ya sea porque se contaminaron en el transcurso en la casa o con ocasión del trabajo, para poder nosotros decir, en este momento cerramos, en este momento no cerramos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Adicionalmente, pues hay que tener indicadores, por ejemplo, el seguimiento en las medidas que hemos implementado. Es importante reconocer en esta parte estratégica que tenemos que tener, ojalá, una encuesta que nosotros hemos determinado al hogar. ¿Qué es una encuesta en el hogar? Por ahí hay alguien con el micrófono abierto, por favor, gracias. Bien. Poderle preguntar antes, ojalá, de que... ¿Otra vez te dejamos de escuchar, Fabián? Algo está pasando con el micrófono. Ahí ya te escuchamos. Sí, Habla, por favor. aquí me aparece que alguien me cierra el micrófono. Ok, listo, ahí ya Bien, estás. bien, entonces tenemos que preguntarle antes de que el trabajador vaya, oiga, ¿usted vive con alguien de 60 años, alguien que tenga enfermedades preexistentes, o que, por ejemplo, que tenga que cuidarlos porque son sus hijos, no hay nadie más que los cuide, o que tenga que estar pendiente de una persona con discapacidad, o que, por ejemplo, si en la familia fue diagnosticado alguien con COVID y que vive con él? Por ejemplo, también cosas como, oiga, si usted viene a trabajar, ¿cómo va a venir a trabajar? Entonces, esta es una encuesta del hogar y tenemos que tenerla, ojalá, hecha antes de que nosotros vayamos a la organización, llevemos a la organización a las personas. Aquí nosotros hacemos algo que es, bueno, las personas que dieron sí alguno de estos, vamos a determinar, ¿la traemos? Si la traemos, dependiendo de las respuestas de acá, vamos a tener que tener unos controles específicos, o definitivamente no se pueden traer y pues hay que dejarlas en la casa. También hay que hacer un censo de salud, lo refieren circulares, por ejemplo, el de manufactura, la circular relacionada con el tema de construcción, donde se debe ver específicamente, preguntarle a través de una encuesta la sintomatología de la persona. Esto no lo puede hacer cualquier persona por requisito legal, esto lo tiene que hacer una persona que esté vinculada al tema de la salud, como un médico, y pues lógicamente tiene que tener algunas cosas como licencias en salud ocupacional. Nosotros tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, oiga, todos los empleados que vamos a llevar nosotros a la compañía tienen al día sus pagos de aportes, eh, inclusive tener un fondo previsto de emergencias por si acaso se presentan sanciones. Se ha presentado, ustedes han escuchado por televisión, yo estoy trabajando en una empresa, aquí tengo la carta del permiso, pero pues la policía los multa de repente por un error, o definitivamente si la empresa decide ayudar en caso de muerte a un trabajador. Tenemos que tener en cuenta también en la planificación el tema legal. Realmente este tema fue una explosión de requisitos legales como circulares, resoluciones, entonces casi que
día a día, hora a hora, toca tener a alguien específico para que esté identificando cuáles son los requisitos legales y cuáles nos aplican. Y ir actualizando en tiempo real la matriz de identificación de peligros y riesgos con respecto a seguridad, salud de trabajo. En la circular 017, por ejemplo, refiere específicamente cómo se debería calificar, considerar la exposición al riesgo, y en esta circular refiere que hay 3 tipos de riesgo para poder nosotros hacer una valoración, por ejemplo, en una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Lo clasifica como personas que tienen riesgo de exposición directa. Lógicamente, si en tu valoración de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos te da que tiene exposición directa, pues asimismo deben ser los controles de altos. Hay personas con riesgos de exposición indirecta, que es donde deberíamos situarnos la mayoría de las empresas, y hay personas con riesgo de exposición intermedia. Para los que saben del tema, en el sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, existe la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Hay una columna específica de la valoración. En esta columna podríamos colocar este tema como un tema para hacer la valoración de la severidad o de la probabilidad de estos peligros en seguridad salud en el trabajo. Bien. Hay circulares como la circular 021 que refiere 6 modalidades de trabajo. Hay una nueva que es la circular 33, la cual refiere 4 modalidades de trabajo. Una muy interesante, pues que la abrieron y que ya la permite, que está relacionado con el tema de concertación de beneficios no convencionales, que se hace a través del diálogo social. Por requisito legal, debemos llevar registros de los casos confirmados que no sean ocasión al trabajo. El ministerio puede venir a pedir estos registros. Nosotros tenemos que tener estos registros cuando identificamos que, por ejemplo, uno de nuestros trabajadores se contaminó. Debemos llevar estos registros. Recuerden que aquí, si la persona se categoriza como una enfermedad de tipo común, la empresa tendría que pagar el 66% del valor del sueldo diario durante unos meses que establece el requisito legal. Si es que nosotros tenemos total conciencia de que esa persona se contagió por ocasión de su labor, debemos hacer sí o sí reporte a la ARL y aplicar un protocolo que obliga a algunas circulares de aislamiento. Por ejemplo, hay que hacer una parada en el área donde estaba la persona que resultó COVID positivo por 72 horas, por ejemplo, para el tema de lo que son empresas de construcción. Hay que aislar también los elementos que él utilizó o los utensilios que él utilizó. Hay que hacer un aislamiento de las personas que estuvieron en menos de 2 metros. También hay que hacer este aislamiento de las personas. Y pues lógicamente todo lo que llevaría un protocolo que tendríamos que aplicar en caso de que una persona de síntomas con respecto a esta enfermedad. En la parte de la planificación operativa, ojalá podamos lograr esto que se llama inventario laboral. El inventario laboral es saber con cuántas personas contamos y lógicamente ojalá tengamos un saldo de personas por si acaso alguna persona lógicamente resulta afectada. Hay que distribuir los turnos, ojalá en esta distribución de turnos no mezclarlos, no mezclar las personas. Por ejemplo, si son los 4 de este turno, son los 4 para todos los turnos, de mañana, de tarde y de noche. Si nosotros empezamos a mezclar esos turnos, pues lógicamente va a haber mayor probabilidad del contagio. Es importantísimo la práctica del distanciamiento social. Por ejemplo, se pueden utilizar demarcaciones con cinta adhesiva, nos toca mover puestos de trabajo, se pueden colocar barreras, vidrios, plásticos, entre otras cosas. Hay que pensar que hay personas en nuestras compañías que definitivamente si se van, se para una producción. Entonces es el momento de que tenga otra persona que le haga el backup y que pueda entender rápidamente la parte técnica de la que él hace, porque imagínense, claro, esta persona resultó afectada por COVID, se paró la empresa porque ya lógicamente esta era la persona que sabía hacer la actividad. Nos toca planificar cómo vamos a traer de la casa a las personas, ¿cierto? Y cómo las vamos a llevar a la casa. Si la empresa decide, por ejemplo,
que va a utilizar vehículos contratados para esto. Por ahí hablaban hoy algunas personas del gobierno que pueden utilizar las empresas de transporte escolar. Nos habla una circular específicamente, la de construcción, que es la circular conjunta 001, que se tiene que hacer, por ejemplo, para un vehículo de 37 puestos, puede utilizar creo que hasta 17 puestos con personas, ubicándolas en zigzag. Y adicionalmente, pues lógicamente tenemos que hacer que estas personas tengan un distanciamiento. ¿Cómo lavar la ropa? ¿Cómo lavar la ropa? Es un tema que en circular también se tiene identificado, a veces difícil de aplicar, porque por ejemplo, en la circular de uno de los rubros económicos que activan a partir del lunes, dice que se tiene que lavar la ropa a 60 grados centígrados o por lo menos hacerlo con agua caliente, pero que no queme las manos. Entonces, es bien complicado a veces lograr esto. Lo mínimo es que cuando uno llegue a la casa para quitarse la ropa, ojalá lo pueda uno colocar en una bolsa donde se separa, porque a veces toda la gente no puede lavar una sola pieza de ropa en la lavadora. Entonces, sí, le podemos echar agua caliente, claro. Allí refiere que 60 grados centígrados, bueno, es una forma. Hay muchas otras formas para mirar el tema de lavado de ropa. Vamos a tener que determinar la disponibilidad de elementos de protección personal y, por ejemplo, tener en cuenta personas que laboran en nuestra empresa que pueden tener diagnosticados enfermedades de origen psiquiátrico. Para estas personas se convierte en algo más difícil el manejo de todas estas circunstancias. Nos obligan algunas circulares tener termómetros infrarrojos y hacer medidas por lo menos cada 3 o 5, cada 3 horas a un grupo de trabajadores. Hay que ser, ¿sí? Discúlpame un segundo, es que las diapositivas se quedaron un poco congeladas, entonces si quieres más bien salgamos del modo de presentación. No, es que ahí va. Ahí vamos. Sí, ok, ahí vamos. Ya, listo. ahí está, Vale. ya la estoy moviendo, sí, perfecto. Okay. Bien, hay que hacer simulacros relacionados con este procedimiento o plan de bioseguridad y pues no olvidar, las personas que fueron a trabajo pues tienen todos estos controles, pero definitivamente hay personas que tenemos que dejar en casa, que van a seguir haciendo o teletrabajo o trabajo en casa. A estas personas también deben hacérseles análisis de puestos de trabajo si tienen los recursos, o por lo menos entregar un protocolo de higiene de trabajo en casa, donde evitemos pues un accidente. No, pues me caí porque tenía muchos cables, estaba encerando. Entonces esto también es importante. En la parte operativa, con respecto al ambiente, hay que definir qué áreas comunes vamos a utilizar de la empresa, cómo las vamos a utilizar, abrir la posibilidad a que los empleados conozcan cuáles son las condiciones inseguras y las puedan reportar. Puede ser, nos toca hacer, ojalá, un control al ingreso de la entrada a lugares de trabajo, disponiendo alcoholes al 60%, disponiendo lavados, pues lógicamente lavados que no vayas a tener que tocar con la mano, sino con sensores. Recomiendo los mecánicos porque a veces los sensores también pueden fallar. Cómo vamos a usar las escaleras, los ascensores, los puntos de hidratación, cómo vamos a desinfectar, por ejemplo, las áreas, los baños, los lockers, las áreas comunes, las oficinas de vehículos, entre otras. El tema de la planificación de la logística, ya hablamos un poco de la llegada de los trabajadores. La empresa va a proporcionarle al trabajador que venga en un bus, bueno, el literal 2.3 de la circular conjunta 003 de mi trabajo, pues refiere esto de que por cada 37 sillas se ocupen 18, deben ser en zigzag, o si van a venir en Transmilenio, pues tratar de buscar las horas menos llenas del Transmilenio, porque eso nos puede inclusive volver a llevar a bloquear las empresas. Lo que refería nuestra alcaldesa es que si se llega a una ocupación mayor del 35%, ella debe cerrar o debe cerrar el Transmilenio. Inclusive tenemos que estar pendientes de los indicadores también de la alcaldía, donde ella tiene un indicador interesante de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, donde ella refiere que si se supera el 75% de esta ocupación de las unidades de cuidados intensivos, también volvemos a hacer la cuarentena como la tenemos pues en este momento.
nosotros tenemos que mirar qué proveedores son críticos, cómo van a llegar o cómo van a entregar estos productos. Tienen que desinfectar para algunos rubros en este momento los vehículos. Entonces, ¿cómo va a ser ese protocolo? ¿Lo vamos a hacer con qué producto químico, con qué desinfección, con qué desinfectante, con qué periodicidad? Miremos también la posibilidad, si es que ustedes no conocen qué es RESPEL. RESPEL es residuos peligrosos. Hay un requisito legal en el Decreto Único Reglamentario 1076 que refiere que las personas que generen residuos peligrosos, por ejemplo, los residuos que se generan por contacto por ejemplo, de papel higiénico, una persona que tenga COVID, pues lógicamente esto puede representar un RESPEL. Nos toca preparar entonces también proveedores o logística para recoger ese producto, esas canecas, y llevarlo a una disposición adecuada según requisito legal por RESPEL. Determinar lógicamente si tenemos que hacer viajes nacionales, cómo hacerlos, dónde no bajarnos, dónde sí podemos bajarnos, qué podemos hacer. Bien, pues definitivamente limitar el ingreso de visitantes en el tema logístico es muy importante, y desinfectar, por ejemplo, hay algunas recomendaciones en esta circular 003 de una desinfección con amonio cuaternario cuando las personas identifican que han sido contagiadas o que llegó y ya está contagiada la persona en las empresas. El tema de comunicaciones es bien importante porque, por ejemplo, en la circular 001 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio nos dice que antes del 30 de abril del 2020 debemos enviar el protocolo de bioseguridad a un correo que refieren ahí, plan COVID construcción @minvivienda.gov.co. Entonces, pues lógicamente es importante que le demos celeridad a este plan con lo que dice esa circular conjunta. Tenemos que nosotros tener por ejemplo, cuando tenemos trabajos en calle, según esta circular, comunicar con 48 horas antes de hacer el trabajo a la comunidad qué se va a hacer, quién va a trabajar, cómo se va a trabajar. Entonces, era un tema pues que se venía haciendo para algunos temas, pero hay que mirar cuándo tenemos que activar esto. Hay que construir un equipo de comunicación, el cual defina una matriz de administración de medios de comunicación. Por ejemplo, oiga, si hay un WhatsApp, ¿cómo se va a utilizar? Si hay un correo electrónico, ¿cómo se va a utilizar? ¿Qué información se va a llevar ahí? ¿Quién la va a llevar? ¿Cómo la va a llevar? En la página de internet, ¿quién va a comunicar? ¿Quién se va a comunicar a los medios si es que es necesario hacer una comunicación con los medios? Porque lo peor sería cerrar la organización si, por ejemplo, llega un noticiero. Entonces hay que definir este equipo de comunicación y definir una matriz de medios de comunicación. Todo el tiempo tenemos que usar lo que nosotros conocemos como el COPAST. El COPAST es el Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo. Ellos son los representantes del empleado y del empleador ante el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todo el tiempo tenemos que utilizarlos a ellos, comunicándoles cosas y ayudándolos a que nos comuniquen las cosas también. Siempre tenemos que, para este plan de comunicaciones, tener en cuenta que la información de donde salga tienen que ser medios fiables, ojalá pues los medios del Estado. Hay que hacer, se pueden hacer, por ejemplo, foros de preguntas de los empleados, donde directamente las autoridades de la empresa o inclusive los dueños de la empresa o el empleador pueda responder estas preguntas. Por ejemplo, va a haber mucho miedo con respecto a que tengamos que despedir gente, oiga, nos van a despedir, nos van a bajar el sueldo. Entonces es importante que tengamos un canal abierto para poder comunicar en tiempo real y bajar esa preocupación que puede bajar la productividad e inclusive llevar a la parada de la organización. En el tema tecnológico, pues bien importante, las personas que se quedan en casa tienen que tener los recursos tecnológicos, computadores, internet, lo que necesiten, un soporte y mantenimiento remoto que se puede entregar a los trabajadores en casa. La capacitación en herramientas tecnológicas, no todo el mundo estamos preparados para utilizar un Teams, un Zoom, un webinar, otro tipo de plataformas. Entonces es importante también determinarlo en esta planificación y pues también, por ejemplo, oiga, ¿cómo vamos a recuperar esa información de trabajadores en la casa? Por ejemplo, listados de clientes, conversaciones de clientes, correos electrónicos. Es importante por seguridad de la información.
Teniendo todo esto listo, todo esto ya preparado, ya tenemos un plan, ya tenemos un bus, vamos a subir a ese bus a las personas, al sistema de gestión en un tiempo, y desafortunadamente nos toca meter a señor también, que se llama SARS-CoV-2, que ocasiona el COVID-19. Los primeros es pues lógicamente implementar estos controles que hemos definido. Implementarlos es ¿qué? Es hacer los cambios en el sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo, en todo el ciclo del planear, implementar, verificar y mejorar. Y lógicamente, pues todo lo que los trabajadores nos pueden colaborar, los controles que están relacionados con los trabajadores, deben estar implementados. Este sería el primer control, pues que se debe, esta sería la aplicación del plan ya aplicado. Puede ser que en esta aplicación, al ponerlo en marcha, existan diferencias, va a pasar, pero pues realmente tenemos 2 o 3 comités donde rápidamente podemos adecuar o ajustar este plan que hemos definido. La tercera parte, pues lógicamente es ya la parte de la verificación o la inspección. Inspeccionamos, medimos para mirar cómo va la implementación, la efectividad de lo que hemos planificado, si realmente podemos evidenciar que sí logra el objetivo estratégico de la organización y logra el objetivo de prevenir los contagiados dentro de la empresa. Inspeccionamos, analizamos indicadores externos, como les decía anteriormente. En Bogotá por lo menos tenemos que estar pendientes, o en Medellín tenemos que estar pendientes de los indicadores que se generan en las alcaldías por la ocupación, por ejemplo, del sistema de transporte, por la ocupación de las UCIs. Podemos utilizar las páginas como las páginas de las alcaldías. En el Ministerio de Salud hay una parte donde especifica cuántas UCIs tiene un municipio. Entonces, por ejemplo, me ingresé hace 3 días y refería que, por ejemplo, en Yopal Casanare, hay 17 UCIs. Entonces, es un tema importante porque eso nos coloca estamos en Yopal trabajando, tenemos que tener mayores cuidados porque pues hay menos UCIs para utilizar. Claro, tenemos que comunicar los resultados a los trabajadores, al grupo primario o al grupo de emergencias, a las personas, a las partes interesadas como contratistas, de cómo vamos con eso. Dependiendo de lo que este es el siguiente control, dependiendo de ese resultado en la inspección, pues lógicamente actuamos según los resultados y las directrices. Todo esto, ¿para qué? Para que nosotros podamos llevar a casa a los trabajadores sanos, ¿sí? Y que no me vayan a enfermar pues a los abuelos, a los hijos, a personas que tienen enfermedades ya diagnosticadas. Eso sería un escenario ideal donde todo es luz, todo es sol, muy bueno, pero pues también existe la decisión de la alta dirección o de la empresa de definitivamente olvidarse de algún control y solamente llamar al empleado, decirle, bueno, mi hijo tiene que venir a trabajar, y pues lógicamente eso se puede hacer, no se debía hacer, pero pues si es así, lo que hacemos es realmente acabar con la salud y con la vida de las personas. Bien, entonces en este momento algo que es muy importante realmente pues son los trabajadores. Listo. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias, Fabián, por tu conferencia. Realmente barré muchos de los temas que como empresarios y como empleados debemos revisar en este retorno al trabajo. Antes de darle paso a las preguntas que están colectando por WhatsApp, de una vez les recordamos el número de WhatsApp, que es 310-866-2687. Ahí nos pueden seguir escribiendo sus preguntas de WhatsApp. Antes de revisarlas y de leerlas, vamos a darle paso a nuestro coordinador de programa director, a Alexander López, quien nos tiene algunos anuncios antes de continuar con las preguntas, mientras las vamos recopilando para nuestro conferencista. Correcto. Elizabeth, muchísimas gracias. Fabián, muchísimas gracias por esta intervención. Creo que es muy al lugar. En estos momentos debemos estar muy atentos y tratar de protegernos entre todos, ¿no? Primero, les doy las gracias por haber acudido a este llamado.
estamos realmente muy emocionados de la acogida que tuvimos con esta masterclass desde Programa Director, que es el patrocinador oficial de este espacio, junto con junto con Family Firm. Hemos diseñado estos espacios como masterclass para los asistentes, los participantes de nuestro programa de formación, pero por las medidas que han venido sucediendo, por toda esta crisis en la que nos encontramos hoy en día, decidimos abrirla a todo nuestro entorno, a todo nuestro ecosistema de empresarios para que juntos podamos salir de esta situación, para que juntos podamos combatir esta pandemia y podamos salir adelante con todas las ganas y con toda la fuerza para retomar el camino que pues ya teníamos marcado, ¿no? Entonces, para los que no saben qué es Programa Director, los invitamos a visitar nuestra página www.programadirector.com. En ella van a poder encontrar toda la información acerca de nuestro programa de formación, nuestra comunidad y toda esta serie de eventos que también estamos realizando. ¿Listo? Con esto, también los invitamos a las siguientes masterclass que, si me dan opción, aquí les voy a presentar. ¿Qué sigue ahorita? El 30 de abril, como ya les habían dicho al principio, tenemos una masterclass que se llama Claves de Finanzas Personales en tiempos de COVID-19. Esta es una apuesta de una de las mentoras del programa director también, de Juviet Beltrán, es mentora de nuestro programa RIF. Con este programa van a poder encontrar todas las soluciones o bueno, unos tips más acertados acerca de cómo organizar sus finanzas personales y cómo lograr una estabilidad económica, algo que también debemos tener en cuenta hoy en día, ya que esta situación ha hecho que algunas personas pues puedan tener opciones como una baja en sus salarios o recibir menos comisiones de las que normalmente recibe y afecta claramente su estabilidad. Veo que me están llegando ya algunas preguntas. Entonces, termino este espacio y comenzamos. La siguiente masterclass se va a desarrollar el día 7 de mayo, que es el vendedor post pandemia, también una apuesta de nuestra aliada Nubia Barón, en donde vamos a hablar acerca de cuál es el reto para lograr las ventas en este post pandemia, que a todos nos tiene con mucha incertidumbre. Finalmente, el 14 de mayo, tenemos estrategias financieras para el manejo de la crisis. Aquí vamos a estar revisando tanto estrategias de orden financiero, estratégico y un poco también de marco legal acerca de qué hacer con tanta información que tenemos hoy en día en las redes, que tenemos hoy en día en el noticiero y poder saber qué aplica para nosotros y qué no. Ahí entonces los estaremos esperando desde estas 3 masterclass, son las que les estamos anunciando, pero como les decimos, abril y mayo fueron abiertas estos espacios para este tipo para este tipo, mejor, de espacios en los que podemos compartir y podemos generar mucho más conocimiento. ¿Listo? De todas formas, queda un calendario pendiente que cada vez que terminemos masterclass, como lo estamos haciendo el día de hoy, vamos a estar anunciando las que se vienen por ahorita, estas 3. Entonces, iniciaré con una pregunta para que Fabián nos colabore. Y Sí. es, dame un segundo, que están llegando muchas preguntas, discúlpame. Listo. Decimos que el implementar estas medidas para minimizar el contagio me va a generar costos adicionales. ¿Hay algún beneficio para las empresas para resolver para solventar estos costos? Para solventar los costos del plan de bioseguridad aún no, pero pues hay costos relacionados con, por ejemplo, financiación de temas relacionados con las empresas, con Valcoldex, pero aún no hay ningún beneficio que esté relacionado directamente con la aplicación de plan de bioseguridad. Ok. Dicen, buenas tardes, quisiera por favor hacer una pregunta. ¿Cuáles son las medidas de protección personal y los elementos que debemos proveernos para nuestros colaboradores? Bueno, eso depende básicamente de algo que se llama la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de la organización, porque dependiendo del riesgo que tenga de exposición, según esa calificación,
determinamos cuáles son los elementos de protección personal. Por ejemplo, pues el elemento de protección personal para una persona que trabaja en áreas de la salud, pues viene siendo trajes Tyvek, viene siendo careta antiestornudo, viene siendo una máscara facial N95, otra máscara que en este momento no recuerdo la descripción, las gafas, pero no son gafas que tengan descubierto, sino gafas que puedan tener, cubrir todo lo que es el ojo, guantes específicos, botas, inclusive pues dependiendo de si por ejemplo tú la haces en un laboratorio de virología, puede ser que sean trajes autocontenidos. Si ya nos vamos a algo muy particular, por ejemplo en la empresa textil, tendríamos que por ejemplo nosotros tener dispuestos elementos dependiendo de qué tan cerca van a estar las personas. Si van a estar muy cerca, menos de 2 metros, aunque está catalogado que no en esta pandemia no es un elemento de protección personal, la mascarilla sería algo importante, pero pues básicamente esto se responde con el grado de probabilidad que tenga el empleado de tener una contaminación, si tiene una exposición directa, si tiene una exposición indirecta, que es donde casi siempre vamos a estar, y con riesgos de exposición intermedia. Hay un documento muy interesante de la OSHA. La OSHA es el Departamento de Seguridad y Salud en Estados Unidos. Ustedes lo encuentran disponible en internet y allí refiere dependiendo, allá lo categorizan como 4 circunstancias de riesgos de exposición: muy alta, alta, media y creo que baja, y especifica cuáles son los elementos de protección personal para cada una de estas categorías. Entonces, OSHA se escribe OSHA, ahí lo pueden encontrar, está en español. Muchas gracias. Por favor, a las personas que nos están escribiendo, les hacemos una petición muy especial, y es que junto con sus preguntas nos envíen también el nombre para poder compartirlo acá acerca de quién nos está llegando, porque en este momento pues los números no nos dicen mucho. Ahora, Wilson Camargo nos pregunta, ¿la ARL cubre el COVID-19? Buena pregunta. Nosotros tenemos una de las circulares relacionadas con el COVID. Por acá tengo la circular. Bueno, ¿en qué casos cubre o se puede reportar a la ARL como una enfermedad profesional? Básicamente cuando está asociado directamente al trabajo. Entonces están las personas de la salud y las personas que están asociadas a la prestación del servicio de salud. En este caso está fundamentado que se califica o se debe hacer el reporte y la investigación de una enfermedad profesional. Inclusive le dice a las ARLs, ustedes tienen que asegurar que se les da todo lo necesario a las personas de la salud cuando tienen o cuando presentan esta enfermedad profesional. Entonces, este es uno, voy a mostrarlo acá, no sé si lo están viendo, creo que no, ya comparto acá el escritorio, está acá. Aquí está. Entonces, eso no lo define en el decreto 539 del 2020, donde pues nos habla que en el artículo 13, requisitos para la inclusión del coronavirus del COVID-19 como enfermedad laboral directa. Ahí dice pues que se debe incluir en la tabla de enfermedades laborales el coronavirus como enfermedad laboral directa respecto a los trabajadores de salud, incluyendo al personal administrativo, aseo y vigilancia. Pero yo personalmente pienso, como nosotros estamos suscritos a casi 64 convenios con la OIT, tenemos que tener cuidado porque en la OIT dice que cuando se determine que el contagio de una enfermedad fue ocasionada por el trabajo, debe reportarse como una enfermedad laboral. En Colombia, ¿qué tenemos hasta hoy en día? Pues si no es reportado por ARL como una enfermedad de origen laboral, al estar en un trabajo con ocasión a la salud, debe tenerse un registro de esta enfermedad cuando se caracteriza como una enfermedad de tipo común. Pero ojo,
porque si, por ejemplo, yo como empresario no hago una buena planificación del plan de bioseguridad y empiezan a contaminárseme 20, 30%, 50%, 60%, van a venir los entes y ¿qué va a pasar? Los entes de vigilancia van a decir, pues esto puede ser con ocasión al trabajo. Entonces, ojo, porque pues eso totalmente claro no está, pero podría llegar a suceder. Ok, muchas gracias. Laura Camargo, coordinadora ambiental de American Rubber, nos pregunta, con respecto a los RESPEL, si se reactiva la compañía, ¿los residuos sanitarios deben manejarse estrictamente como RESPEL o solo si tenemos algún caso confirmado? Excelente pregunta, Laura. Muchas gracias por tu pregunta. Si nosotros tenemos confirmación de una persona, ya sea diagnosticada, bueno, en este caso por las metodologías que explicamos antes, nosotros deberíamos, lógicamente, manejar ese residuo como RESPEL. Imagínate, por ejemplo, quién sería capaz de ir a recoger esa bolsa en el baño y cómo manejarla. Sería irresponsable inclusive llevarla a una basura donde tenemos clasificación de residuos orgánicos y residuos aprovechables. Irresponsable la empresa si este residuo se coloca, por ejemplo, en residuos orgánicos y llega el clasificador de residuos o la persona que finalmente lo recoge y pues hay una contaminación. Entonces, además de ser un requisito legal definido en la 4741 y en el decreto único reglamentario 1076, tenemos que tener una responsabilidad bastante grande y por eso es que es importante que tengamos contactos con qué personas nos pueden hacer ese tipo de recolección de esos RESPEL. Inclusive eso debe estar metido dentro de lo que sería nuestro plan de bioseguridad que tendríamos que enviar al correo que les dije del ministerio. Ok, nos están preguntando también el uso del alcohol. ¿Es suficiente para la desinfección de superficies? Sí, el alcohol dentro de aquí no sé si me están viendo la presentación, esta es una de tantas investigaciones que se hace científica, lo publicaron en esta revista que es científica, dice que el etanol o el 2-propanol o estos productos que son productos con alcohol disminuyen en bastantes unidades logarítmicas el virus, inclusive dentro del listado que está acá, que aquí les coloco, les vamos a enviar la presentación, ustedes pueden entrar aquí a esta bibliografía a darle clic a este link. Ahí refiere la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos el listado que reconocen o que están referidos, donde el etanol, que es el alcohol, está referido como un producto. Ojo, tenemos que tener presente que cuando utilicemos un producto químico tenemos que mirar, en este caso, el sistema globalmente armonizado por requisito legal, cómo está identificado o de repente un rombo, que son rombos donde aparecen los cuadros azules, amarillos, rojos y blancos, rombos en NFPA, y si por ejemplo tiene algún grado de peligrosidad, 1 o 2, en el cuadrito azul, tenemos que abrir la ficha técnica y mirar, oiga, ¿qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, en estos días me llegaba a mí un producto que querían utilizar en contacto con el cuerpo de la gente, miramos que estaba categorizado en 1 en el cuadrito azul del rombo NFPA, y fuimos a mirar el texto donde tenía que ahí aparece un cuadrito así con una I, que es de informarse, y causaba irritación en los ojos, entonces no lo podíamos utilizar en las personas. El etanol, utilizarlo en las personas en grandes cantidades hay que tener mucho cuidado. Miren, por ejemplo, el etanol lo recomienda en la circular 003, circular 001, pero cuando vamos a hacer trabajos en caliente, imagínense, por ejemplo, vamos a echarnos alcohol, después vamos a utilizar una pulidora, así nos colocamos por obligación los elementos de protección personal, debemos tener mucho cuidado con dónde utilizamos el alcohol, porque el alcohol al 60% ya tiene, pues claro, ignición con chispa o con fuego. Sí. Muchas gracias. Carlos Guzmán nos pregunta, ¿cuál de esos es nocivo para los humanos? De estos productos, ¿de cuáles? De los, bueno, por ejemplo... De lo que estabas nombrando, creería.
De los que estábamos nombrando, el etanol no es nocivo para los humanos, sino no nos podríamos aplicar pues, productos como estos. Amonios cuaternarios en algunas concentraciones definitivamente no se pueden aplicar en seres humanos. Hipoclorito de sodio tampoco se puede aplicar. Por ejemplo, en la circular 003 refiere que se deben utilizar concentraciones, en qué concentraciones es hipoclorito de sodio, pero definitivamente los que sí podemos utilizar son productos que se haya comprobado y que tengan un estudio científico que no ocasionan enfermedades a ningún órgano o en contacto con las personas o los alimentos. Entonces, realmente es bien corta la lista, pero hay productos biológicos que se pueden utilizar para contactos con alimentos, con personas, perdón. Ok. Me preguntan también, ¿qué es lo mínimo que debo tener para garantizar que una persona trabaje desde casa, teniendo en cuenta que no tenemos mucha disponibilidad de dinero para sillas, mesas de trabajo, internet, etcétera? Sí, perfecto. Yo hacía la recomendación en una de las partes del plan que era, bueno, está bien, vamos a hacer trabajo en casa. Trabajo en casa es con los recursos que tiene la persona en la casa. Lo mínimo que nosotros tendríamos que hacer es generar un protocolo, un video, por ahí circulan videos muy interesantes, de las ARLs, de las posiciones que debe adoptar una persona con respecto a los ángulos de los brazos, con respecto a los ángulos de las piernas, con respecto a que su computador tiene que estar a 90 grados, las recomendaciones de hidratación, las recomendaciones adicionalmente de los espacios de trabajo, los horarios de trabajo. Entonces, lo mínimo es poder garantizar que la persona tenga unas circunstancias similares a su puesto de trabajo original, claro, de las empresas que han sido responsables y han dotado esos puestos según un análisis de puestos de trabajo con elementos que evitan generar enfermedades profesionales. Lo ideal es que, lógicamente, se pase del trabajo en casa a teletrabajo. Teletrabajo ya tiene una condición más específica donde yo voy hasta la casa, higienista, voy y miro, oiga, la luz cómo está, la silla cómo está, el portátil o el computador dónde está colocado, si está colocado de frente a una ventana, de espalda a una ventana. Entonces, eso sería lo ideal y poder dar todos los recursos que estén disponibles para que la persona pues no vaya a presentar enfermedades relacionadas al manejo pues de sus videoterminales. Listo, por términos de tiempo vamos a leer una última pregunta para que nos ayudes con esa respuesta y vamos dando cierre a nuestra conferencia. Perfecto. Nos pregunta la señora Doris Posada, en un centro comercial donde hay actividades de ensamble, ¿quién debe elaborar los protocolos? ¿De ensamble de qué? Señora Doris, ¿nos podría, por favor, ampliar la pregunta? Podría Bisutería. hablar bueno, o también podría abrir el micrófono en caso de que quisiera hacer una pregunta más detallada. Bisutería creo que fue lo que me dijeron. Sí, correcto. Ensamble de bisutería, me imagino que es joyas. ¿Y la pregunta cuál es? Vuélveme a la Que en un centro comercial donde hay actividades de ensamble, ¿quién debe elaborar los protocolos? Sí, muy buena pregunta. Eso depende de la cantidad de personas que existen en la empresa. Hay unos estándares mínimos de seguridad salud en el trabajo que están relacionados en la resolución 312, donde refieren que hasta 7 personas, ¿qué podría hacerse? Seguramente usted tiene una ARL, debe solicitarle a la ARL que le indique o que le facilite la construcción de esos protocolos. De lo contrario, pues tendría que usted hacer un protocolo, aunque realmente tendría que tener conocimientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para hacerlos. Las ARLs están obligadas en este momento por bastantes circulares a acompañarla a usted como compañía o como empresa a direccionar, a construir esos tipos de documentos. Listo.
una última cosa, un favor que nos están pidiendo, si puedes recordar la fecha del envío del plan de bioseguridad y la dirección de email. Perfecto, ya coloco la... Ah, sí. La fecha del envío es el 30 de septiembre. Se tiene que hacer, según la circular 001, la comunicación del protocolo de bioseguridad al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a el correo plan COVID construcción@minvivienda.gov.co. Eso lo encuentra, toda esta información la encuentras pues en la circular conjunta 001 con respecto a la comunicación del protocolo de bioseguridad. Listo, Fabián. Muchísimas gracias. A nuestros asistentes también les agradecemos muchísimo. Elizabeth, ¿tienes algo por comentar Sí, o damos cierre de una vez? vamos a dar cierre a la sesión. Muchas gracias nuevamente, Fabián, por tu compartir por compartir todo este conocimiento con nuestros asistentes. Esperamos que hubiera sido de provecho para todos. Saben que igual pues nos pueden contactar en caso de que tengan alguna otra pregunta relacionada con este tema, para que si quieren ampliar algo particular, con muchísimo gusto, Fabián está disponible para que lo podamos desarrollar de manera pues específica con las preguntas puntuales que puedan tener. Nuevamente, Fabián, muchas gracias por esta información. Como les decíamos, les vamos a enviar la presentación para que todos tengan el detalle de lo que Fabián nos estuvo compartiendo en la tarde de hoy. Los invitamos de nuevo a nuestra masterclass de la próxima semana con nuestra mentora Juliet Beltrán sobre el manejo financiero. Y también, pues, recuerden que para el caso del programa director, en este momento, pues, nuestras inscripciones están abiertas para quienes estén interesados en involucrarse a programa de formación para miembros de junta directiva y para fortalecer el esquema de toma de decisiones estratégicas en las empresas. Entonces, pues, muchísimas gracias. Gracias, Fabián, una vez más por tu participación. Permíteme un segundito. Claro a mí que me pueden escribir al correo que aparece en su pantalla. No sé si aparece, ¿sí aparece? No la Ya. estamos No, viendo en este momento no. Listo. Ahora sí ya aparece. gerencia@fams.com.co. Este es mi correo electrónico. Cualquier pregunta, inquietud, solicitud, allí la vamos a estar resolviendo. Igual también cualquier solicitud que tengan relacionada con algún servicio, lo pueden hacer al correo de gestor @ffcconsulting.com, y el móvil comercial de esta empresa es 301-252-0360 de FFC Consulting. Muchísimas gracias, espero que realmente hayan podido aproximarse aún más o aclarar algunas dudas que tenían con respecto al plan de bioseguridad, y estaré atento a lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, Fabián, y muchas gracias a todos nuestros participantes. Los esperamos en nuestras próximas masterclass. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un gusto. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.